la ciudad de Buenos Aires, que fue de un 2,2%. No se espera una gran variación. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del tema de reservas, cómo está el gobierno parado, cómo quedaron los mercados después de lo que fue la elección del 26 de octubre, donde el oficialismo obtuvo un contundente triunfo. Bueno, varias de estas cuestiones podemos charlar con Valentina Yassi Morales, que es economista y ya la tenemos en comunicación. Yassi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Hola y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por el tiempo, Yashi. Quiero empezar por esto porque hoy a las 4 vamos a conocer el número de inflación, más allá de lo que están pronosticando. Algunas darán un poquito más, un poquito menos. ¿Qué estás viendo vos respecto de este número que vamos a conocer hoy? Bueno, se estima entre distintas consultoras privadas, vos recién lo anticipabas, que el dato estaría entre el 2% y las más pesimistas llegaron a proyectar casi hasta un 3%. Yo lo veo un poco lejano a ese número, pero bueno, hay que decirlo, hay algunas mediciones que así lo han arrojado. Una inflación que en los últimos meses quedó más o menos en torno al 2%. Llegamos a verla en la zona del 1,6, pero luego se ha recuperado unos ligeros puntos y quizá este es uno de los próximos desafíos del gobierno para el año que viene, que es continuar con la desaceleración. Desde el equipo económico están optimistas, yo creo que están los fundamentals para que la inflación siga su curso a la baja, pero obviamente al argentino, a mí me da la sensación, díganme ustedes también cómo lo ven, un poco es como que ya vimos el delivery, ya vimos que la inflación bajó y a veces pasa que se quiere un poco más, ¿no? Bueno, sí, ya nos acostumbramos al 2%, ahora la queremos ver en un 1% y hacia ese lugar va. Bien. Y ahí te quiero preguntar, porque lo quiero linkear también con lo que pasó después Sí. del 26 de octubre. Veníamos de semanas previas con mucha turbulencia, producto de justamente lo que fueron las elecciones. Después con el triunfo del oficialismo, todo parece tener una cierta calma. Incluso está bajando el riesgo país. Hemos tenido el riesgo país ahora en los 500 y pico de puntos, digamos, rompiendo la barrera de los 600, ¿no? ¿Cómo estás Ujú. viendo, ¿no?, esta lectura de los mercados en todo este tiempo que ha pasado de la selección y teniendo en cuenta que ya llega también este fin de año con mucha actividad en el Congreso que tiene injerencia, me imagino? Sí, el mercado está optimista, Hernán, desde el resultado electoral y es importante también prestar atención a cuáles habían sido los pronósticos que se hicieron previo a las elecciones, porque fueron muy pocos los analistas, incluso te digo analistas afines al gobierno, muy pocos los que se imaginaron que el riesgo país podría haber bajado tanto, tan rápidamente luego de las elecciones. Te estoy hablando de que antes de las elecciones llegamos a ver el riesgo país hasta los 1.400 puntos, luego quedó más o menos en la zona de los 1.200 y algunos analistas, como te digo, los más optimistas con la libertad avanza, decían, bueno, si hay un buen resultado electoral, el riesgo país claramente cedería y se lo imaginaban bajando de forma un poco más lenta. Ya como bien vos decías, está en la zona de los 500 puntos, hay que decirlo, es más 600 que 500 porque Claro, es 598 en este momento, rompió la pero no barrera de deja de los ser un 600, dato. digamos. Sí, rompió la barrera de los 600 y es un dato alentador. Por un lado, por la velocidad de la baja de ese riesgo país, que tiene que ver con la suba de los bonos, que es algo histórico que vimos en la Argentina, la suba luego de ese resultado electoral. Y por otro lado, también es una buena noticia porque la última vez que vimos al riesgo país en estos valores fue en enero de este mismo año, con este mismo gobierno. Y si no, para volver a ver un 5 empezando en el riesgo país, nos tenemos que remontar al año 2018 año 2018, con lo cual qué lejos que queda eso en la Argentina, es una gran noticia para el equipo económico y para el país en general, porque un riesgo país bajo es una buena noticia para todos los ciudadanos, incluso se normaliza, habla de una normalidad en la macro argentina. Bien. Euge. Yassi, ¿cómo estás? ¿Crees que calmó la ansiedad respecto de qué va a pasar con el dólar después de, digo, un fin de semana en el que se habló justamente de un ensanchamiento un poco mayor el que tiene ahora, el crawling en las bandas, ¿no? Del 1 al 1,5%. ¿Qué señal da eso también para los mercados? Que exista la posibilidad de acelerar el ritmo de las bandas. ¿Qué pensás de eso?
Euge, ¿cómo estás? Es muy interesante tu pregunta porque yo creo que es lo que tiene con incertidumbre a varios agentes del mercado en este momento. No hay dudas con respecto al frente fiscal, no hay dudas con respecto al frente monetario y las dudas quizá aparecen en el esquema cambiario, que como vos bien decías, son las bandas que crecen, en realidad la superior crece, la inferior decrece al 1%. Y este rumor que vos mencionabas de que las bandas podrían llegar a ensancharse un poco más, podrían ir al 1,5%, por el momento no fue confirmado por el gobierno, esto hay que decirlo. Incluso el presidente Javier Milei habló la semana pasada y dijo que las bandas las mantendrá al menos hasta el fin de su mandato, al menos hasta el fin de 2027. Y el ministro Toto Caputo habló también antes de ayer, perdón, fue hace 2 días por la noche, donde ya este rumor del 1,5% estaba sobre la mesa y no dijo nada al respecto, como confirmándolo, sino que dijo las bandas se mantienen y volvió a sostener lo que el equipo económico dice hace ya bastante tiempo. Yo, por un lado, sería muy cuidadosa en continuar escuchando la palabra oficial, porque muchas veces pasa que se genera incertidumbre de mercado por algún rumor que quizás se termina confirmando cierto, no lo sabemos, pero hasta no estar la palabra oficial, no hay nada que así indique que suceda. E incluso también podríamos perfectamente hacer el análisis de por qué las bandas son sostenibles a largo plazo. Quizá el ruido de las bandas cambiarias está más en el corto, sobre si se pueden sostener o no, si presionan en el techo de la banda, que igual hay que decirlo, en los últimos días eso no pasó. El dólar está en la zona de los 1.400, 1.450, pero no está presionando sobre el techo de la banda y el Banco Central no está vendiendo reservas. Sin embargo, obviamente genera en algunos casos la incertidumbre de, ok, no está presionando sobre el techo, pero está cerca. Y algunos se hacen la pregunta de, ¿eso llevaría al gobierno a modificarlas? Por el momento nos dicen que no. Y hay que, para mí, ser muy cuidadosos con eso y seguir escuchando la palabra oficial para también no generar falsos rumores y expectativas en ese sentido. Bien. Yashi, y por último preguntarte, ¿no? Porque se plantea a partir del 10 de diciembre, digo, lo político, una nueva conformación del Congreso de la Nación, producto de la elección del 26 de octubre, donde en principio el gobierno llama extraordinarias en diciembre para tratar el presupuesto 2026 y en febrero sí para tratar lo que estamos hablando de la modernización laboral y las reformas que tiene pensado el gobierno. Esto genera también expectativa, teniendo en cuenta también que el Congreso va a tener otra conformación, ¿no? No tan más afín al gobierno y no tan adversa como lo tuvo en estos 2 primeros años. Sí, desde ya, Hernán. Mira, pensemos que hay proyecciones de crecimiento para la Argentina en el próximo año aproximadamente del 4%. Y esto no solo lo estima el propio gobierno, sino que lo estiman otros organismos internacionales, como podría ser el Banco Mundial, ¿no? Entonces, están esas proyecciones dada la situación actual de la Argentina y acercarse hacia cambios en lo laboral y en lo fiscal que favorezcan la actividad económica sería incluso un motor muchísimo mayor. Entonces, en ese sentido, es una buena noticia porque también el gobierno, hasta ahora, como estabas comentando, contó con un Congreso que le perjudicaba mucho más a la hora de querer pasar proyectos de ley. Entonces, en este sentido, obviamente, tienen que negociar, tienen que conversar con otros partidos políticos, pero están mucho más cómodos en la composición de las cámaras. Y eso es lo que nos lleva a pensar que, bueno, ya teníamos un pronóstico de una Argentina creciendo en 2027, si encima se encara con cambios en la legislación laboral y en la parte fiscal, es una muy buena noticia para la actividad económica, que es otro de los focos, ¿no? Cuando reactiva la economía argentina. Y además, déjame decirte una cosa más, que también esto es importante destacarlo. Desde el gobierno están insistiendo mucho con la idea, para llevar tranquilidad a cualquiera que esté del otro lado, de que cualquier cambio que haya en lo laboral no te va a modificar nada de lo que vos tenés vigente. Digo, va a ser optativo, va a ser opcional. Obviamente es un gobierno que levanta la bandera de la libertad y así lo dicen, ¿no? Vas a tener la libertad de poder elegir si querés los cambios en tu entorno laboral o no. Si te querés mantener como estabas, lo vas a poder hacer y no va a haber modificaciones en eso, porque también se ha escuchado mucho de qué cambios se van a generar y si te
te van a perjudicar o a beneficiar. Bueno, el punto es que lo vas a poder elegir. Si crees que te perjudica y no los querés tomar, vas a poder continuar con la legislación vigente. Esto en cuanto a lo laboral. Así que sí, desde ya estamos, en lo personal yo estoy muy atenta a cualquier dato que salga con respecto a cuáles van a ser las letras chicas, ¿no? De estas dos grandes reformas, porque por el momento tampoco tenemos mucha información. No hay. Total. Cuidan, sí, son cuidadosos en que no se filtre tampoco. Obviamente a veces puede pasar, pero suelen trabajar de forma relativamente hermética, entonces estamos todos los analistas muy atentos a ver cuándo sale la primera palabra oficial o el primer proyecto escrito presentado para poder también llevar mayor información a los que están del otro lado. Yashi, gracias por el tiempo y por el análisis. Un placer. Por favor, muchas gracias a ustedes, fue un placer y que tengan una muy buena jornada. Igualmente, gracias. Valentina Yashi Morales, economista, pasada por Primera Mañana y